Bueno, mis queridos estudiantes, hoy es otro sábado de lore y a pesar de que estamos en octubre y se va a venir un especial de historias spooky o creepy o de miedo dentro del lore de Final Fantasy XIV, este sábado está dedicado a seguir con un poquito del lore de las razas, que en este caso vamos a hablar de los Elesen. Uy, los... ¡Ajaja! Los Elesen, los elfos, por decirlo de una manera más tradicional en el sentido de la fantasía. Vamos a hablar de los dos clanes que son, un poquito de sus tradiciones, de dónde vienen, su lengua, su nomenclatura de los nombres y las ciudades que más habitan. Así que acompáñame a empezar este video. Entonces hablemos un poquito más de los Elesen. Esta raza se divide en dos subclanes, los Wildwood y los Darksrite. Hablando un poquito en general antes de entrar en sus características pues de cada uno, los Elesen son una de las razas más prominentes de Eorzea. De hecho, ellos vivían antes que llegaran las grandes razas o las otras razas. Una de las cosas más predominantes es que esta gente, los Elesen, trabajaban en planicies o eran pastores y vivían como en relativamente armonía, hasta que los Hyur llegaron de migración y empezaron las guerras con ellos dos. Eventualmente estas dos razas empezaron a cooperar y fundaron las ciudades de Gridania y de Ishgard, pero no se les debe olvidar que ahí está, los Elesen, como tienen su ciclo de vida es más longevo que el de las otras razas, cargan con ellos un cierto tipo de orgullo y herencia de que ellos son los cuidadores de Elrealm. Algo que también hay que notar sobre los Elesen es que gracias a sus orejas, que en teoría son más largas que las de demás razas, tienen un sentido de el escucha, por decirlo así, más desarrollado que los demás. También proliferan entre ellos ser arqueros o magos, también por su excelente visión. De hecho, como un detalle muy curioso, es que los Elesen son la contraparte de los elfos en Final Fantasy XI. Los Elvans, que se llamaban en el 11. Yo era un Elvan cuando jugaba el 11. Y aunque en el 11 los stats, o sea, los atributos, eran muy importantes a la hora de decidir qué job vas a hacer. Como sabemos, en el 14 no pasa tanto. Detalles curiosos: en el First a estos se les conoce como Elves, en Alexandria se les conocen como Eldite, y casi no hay elfos en Tural. Eso es un detalle bastante curioso. Entonces ahora sí hablemos un poquito más de las razas, o de las subrazas que hay entre los elfos. Cuando hablamos de las subrazas, voy a empezar primero con los Duskwaites. Los Duskwaites son un tipo de subraza de los Elesen que vivían predominantemente en las cavernas, de hecho en las cuevas. Si tú has jugado Palace of the Dead, todas las ruinas de Gelmorra, que es el antecesor de Gridania, ellos eran los que más predominaban adentro de las cuevas. Como ellos sí se quedaron adentro de las cuevas y los Wildwood, o sea, las otras subrazas de los Elesen, salió y empezó a fundar las ciudades, estas dos subrazas de los Elegen se consideran traidores el uno con el otro. Uno de los detalles muy, muy curiosos es que mientras que sí hay Duskwaites con pieles más claras, casi todos en el juego se nos van a introducir con tonalidades de la piel oscura. Por alguna razón, casi todos los Duskwaites que conocemos en la historia, algunos son relativamente malvados y otros son NPCs que se enfocan en hacer el poaching o el banditing, o sea, la caza de especies en peligro de extinción, o simplemente vender partes de animales, o simplemente son bandidos que pues se dedican a estar asaltando a la gente. Tienen bastantes facial features interesantes como la goatee y el bigote, pero en general yo soy un poco más fan de la segunda subraza, que se llama Wildwood, que es como los elfos que más conocemos, como Urianger y todos los demás. Los Wildwoods, a pesar de que también comparten un poquito sus antecesores de vivir en cuevas, ellos salieron. De hecho, se dicen que los Duskwaites eran oscuros porque pues, no les daba el sol. Pero pues en general estos elfos pues sí salieron de las ciudades. De hecho, entre ellos, lo voy a hacer mujer, entre ellos fundaron dos ciudades muy importantes que fueron Gridania e Ishgard. Obviamente Gridania lo hicieron con ayuda de los humanos, y en Ishgard pues sabemos que las familias fundadoras de Ishgard son las que crearon la ciudad, y fueron 4 familias de los Elesen. Los Elesen, también un detalle muy curioso que ambos comparten, tanto Duskwaites como Wildwood, es la lengua. Ellos hablan la Common Tongue. Sin embargo, se dice que había un tipo de lengua anterior, que es el Elven Speak, si estoy en lo correcto, que en sus nombres se pueden ver un poquito de estos detalles de
las particularidades de cómo hablan como elfos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Elfos que tengamos que son famosos, obviamente es Silva, o Silva se lo queremos llamar, que la vemos obviamente en 1.0 en las cutscenes de este juego, y Luisox Levelior en 1.0 también, como Urianger, Alphinaud y Alice en 2.0. Entonces hablemos un poquito de los nombres y un poquito más de las inspiraciones que los elfos tuvieron de obviamente el mundo real, el que nos el que le llamamos la tierra. Los elfos tienen como toda su pronunciación, su lengua y un poco de sus costumbres, o sea, lo recatado y lo elegante de los franceses. De hecho, los nombres de mujer usualmente acaban con la letra E, o Et, o Ne, como por ejemplo en el evento iba a decir de Halloween, no, en el evento de Cupido, el 14 de febrero, San Valentuán, no me acuerdo muy bien del nombre, pero acaba en Et, y de hecho, por ejemplo, el estilista se llama Jenna Lane, si me acuerdo bien, mientras que los varones tienen nombres que acaban en X, como Yox, otros que acaban en una T silenciosa como Hodgfont, que se pone la T pero por ende no se pronuncia, se dice Hodgfont. Y pues con esto que tenemos con la X, pues tenemos el mayor ejemplo de todos, que es Luisox Levelier. Entonces, un detalle muy curioso de los elfos en general es que son la única raza que podemos ver en el juego que tienen un mongrel, o sea, un mestizo. Y este mestizo, ahorita lo vamos a ver en pantalla, se llama Hilda. Hilda tiene facciones de elfo y también de humana, porque es la hija bastarda entre un elfo noble y una humana peasant. Entonces, pues como se dan cuenta, el hecho de las razas, pero de la raza y de las casas en Ishgard ayuda mucho a entender un poquito del orgullo de los Elesen como una de las razas más viejas que existen en Eorzea. Elfos prominentes que hemos tenido últimamente, aparte de los Ions, hemos tenido a la que nos ha acompañado en la última parte de Dawntrail, que no me acuerdo ahorita del nombre, pero es la que está a cargo de Oblivion. Respecto a qué deidades adoran, las razas en sí no tenemos mucha información de que adoren a una deidad en particular, pero sí las ciudades que fundaron. Mientras que sabemos que Halon the Fury es la deidad de los Ishgardianos, también tenemos que Mefina y obviamente, se me está yendo el nombre, Nofika, son las de Gridania, que posiblemente podemos relacionarlas con los elfos porque pues, son las deidades de las ciudades que ellos fundaron. Eso es un poquito de lore de los elfos, de los Elesen, o como les dijimos que les dicen en otros lados, The Elves o los Eldites o Eldites. Y pues bueno, gente, el siguiente video será de una de las razas más interesantes que conocemos. Ya saben cuál es. Si no, se los dejo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente sábado de lore. Y pues esperemos el especial del 31 de octubre, que vamos a hablar sobre historias de terror dentro de Final Fantasy XIV. Nos vemos, gente.